dijeron o te comentaron que funcionan con ceros y unos. Permítame entonces hacer una pequeña convención y vamos a decir que el 0 es un cuadrado vacío y el 1 es un cuadrado lleno. Entonces, con un pequeño ejemplo vamos a ver por qué la computadora, que maneja grandes volúmenes de información, es capaz de representar toda esta información con ceros y unos. Veamos lo siguiente. Fijémonos que si tenemos un solo cuadrado, el cuadrado puede expresar dos cosas nada más. O bien está lleno o bien está vacío. Entonces veámoslo. Está vacío y está lleno. Podemos asociarle un 0 al cuadrado vacío y un 1 al cuadrado lleno. Ahora, si tuviéramos dos cuadrados, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. Los dos vacíos, ¿sí? Más que dos van a ser más. Los dos vacíos, uno vacío y uno lleno, ¿sí? Este lleno y este vacío, ambos llenos. Fíjense que si las contamos, el poder de expresión de un solo cuadrado son dos elementos de información diferentes, ¿sí? El poder de expresión de dos cuadrados, ya tenemos 4 elementos diferentes, ¿sí? Y podemos tranquilamente pensar que representamos 4 números diferentes, que podrían ser números, letras, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, si tenemos 4 cuadrados, digo 3 cuadrados, vamos a ver que el poder de representación aumenta mucho más, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar, ya de antemano les cuento que son 8 posibilidades diferentes. Estos cuadrados vacíos o llenos, uno también los podría imaginar como si fueran lámparas prendidas o lámparas apagadas. Vela prendida, vela apagada, ¿sí? 2, 4. Fíjense. Todos vacíos, ¿sí? Uno lleno, ¿sí? Y así voy generando las diferentes posibilidades. Continúo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y fíjense cómo puedo seguir pintando los diferentes cuadrados, o sea, haciéndolos vacíos o llenos. ¿Cómo funciona lo siguiente? Seguimos haciendo esto, tenemos así, tenemos y tenemos 3 cuadraditos, ¿sí? Que de acuerdo si están vacíos o llenos me representan 8 unidades diferentes de información. ¿Por qué unidades diferentes de información? Porque a cada uno de estas disposiciones de los cuadrados le podemos dar, por ejemplo, un número como veníamos dándole aquí. Esto puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Fíjense que son 8 representaciones diferentes. Como empezamos desde el 0, tenemos de 0 a 7. ¿Sí? Hagamos borrón y cuenta nueva. Y veamos lo siguiente. Primero, el valor de los cuadraditos, ¿sí? Con uno solo podíamos representar 2 unidades de información. Con 2, ¿sí? Pudimos representar 4 unidades de información. Con 3, 8. Fíjense que siempre se multiplica al anterior. Por lo tanto, se cumple que de acuerdo al número de cuadraditos, siempre tenemos este número de unidades de información diferente, ¿sí? 2 a la n. Si tuviéramos 5 cuadraditos, tenemos 32
formas de prenderlos o apagarlos, de tenerlos vacíos o llenos, que nos permiten guardar 32 valores diferentes. Por ejemplo, los números del 0 al 31. ¿Sí? Ahí tenemos 32 valores diferentes. Bien. Teniendo en cuenta esto, podemos pensar lo siguiente. Si tuviéramos que hacer un sistema de numeración donde los cuadraditos fueran reemplazados por ceros y unos, tranquilamente podemos hacer lo mismo pensando que los cuadraditos son un dígito, ¿sí? Y van tomando los valores de 0 o 1. Entonces empecemos a numerar el 0, que es el 0, el 1, que es el 1, en nuestra numeración usual, ¿sí? A la cual le llamaremos en base 10, ¿sí? Y seguimos. Fíjense, en nuestra numeración usual tenemos estos valores, ¿sí? ¿Qué tenemos en el lenguaje de cuadraditos o de ceros y 1? Tenemos lo siguiente. Primero, como teníamos un solo cuadradito, este todavía no está, solo podemos representar los primeros dos valores. Bueno, inauguremos uno más y tengamos dos y veamos cómo sigue. Ahora tenemos dos cuadraditos y con los dos cuadraditos representamos los primeros cuatro valores. Seguimos, ¿sí? Necesitamos uno más. Voy a tener 3, ¿sí? Y represento con la primera disposición el número 4, ¿sí? Fíjense que esto voy a poner una flecha de ida y vuelta porque en el lenguaje o numeración de cuadraditos esto es 4 y en nuestro lenguaje que le llamamos de base decimal o de base 10 esto es 4. Pero el valor, la cantidad de unidades de información es la misma. En este caso, así. Bien. Fíjense cuál es la regla de formación. Siempre empezamos de derecha a izquierda. 0, 1, se me acaba, agrego un dígito más o un cuadradito más, tengo 10. Vengo aquí, tenía el 10, muevo el de la derecha a 1, se me acabó, agrego un dígito más y empiezan 100 en 1. Y este 100 que representa el 4 es con todos a la derecha en 0. Pero antes de empezar a generar los diferentes números que me permiten seguir avanzando en la recta numérica aquí, lo que hago es empezar de derecha a izquierda como siempre. Primero transformo este a 1, ¿sí? Luego seguiré con este. ¿Y cómo sigo? Bueno, tengo acá una flechita para seguir. Teníamos este que representa 5, pero para representar el 6, lo que voy a hacer es, primeramente, usar este. Luego usaré este. Y me representa esto, el 6, y esto, el 7. ¿Sí? La siguiente propiedad, que es la más interesante, nos va a aclarar aún más lo que está sucediendo aquí. Si tenemos cualquier número representado en el lenguaje de los cuadraditos o en los ceros y unos que usa cualquier computador y queremos saber qué número representa en nuestro lenguaje natural o en nuestra base decimal, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Pensar en esa duplicación que hay de unidades de información entre cuadraditos. Con uno expresaba 2, con dos cuadraditos expreso 4 unidades de información, con 3, 8. Entonces transformo esto de la siguiente manera. Primero, cada coeficiente lo multiplico por una potencia de base 2. Y voy a sumar 1 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 1, porque es la siguiente posición en el lenguaje de cuadraditos. 1 por 2 al cuadrado, 1 por 2 al cubo. ¿Sí?
0, 1, 2, 3. ¿Sí? Los 4 cuadraditos siempre comienzan en 0. Sumo todo y bueno, esto se transforma en nada más que esto es 1, esto es 2, esto es 4, esto es 8. El número que tenemos expresado acá como estos 4 unos seguidos, que no es 1111, sino es un número en el lenguaje de cuadraditos, o técnicamente número en binario, es la suma de aquí. 8 más 4, 12, y 2, 14, y 1, 15. El número 15 nuestro se representa en una computadora o en un computador de esa forma. ¿Sí? Esto para cualquier número en base 2. Ahora, nuestra numeración usual también tiene esa propiedad. Y esa propiedad se ve muy fácilmente porque 12, por ejemplo, es 1 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. Fíjense que esta suma da 12. Y se cumple que en cualquier base se puede expresar base en números enteros. Puede haber base 2, base 3, base 4, 5, 6. Hay hasta base hexadecimal, que termina del 0 al 9 y sigue de A a F. Podemos usar los números, cualquier base de numeración. Puede haber un lenguaje en base 3, que por ejemplo represente un número como 102. ¿Sí? Fíjense que un lenguaje en base 3, esto sería en base 3, no puede usar como dígito el número 2, siempre se usa uno menos. Y para transformarlo no hay nada más que hacer lo siguiente. Borrando aquí, si esto fuera en base 3, ¿sí? Esto es 2 por 3 a la 0, más 0 por 3 a la 1, más 1 por 3 al cuadrado. Y esto da, bueno, esto es 9 más 2, 11. ¿Sí? Así podemos generar bases de numeración diversas. Bien, lo último que vamos a ver, ¿sí?, es cómo esta numeración puede guardar letras, palabras, etc. ¿Sí? Para eso, veamos la siguiente transformación. Si tenemos los números binarios, ¿sí?, esto es el 0, esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3, esto es el 4, esto es el 5, esto es el 6, esto es el 7. Y a cada uno de estos números, ¿sí?, le asignamos una letra. Esto es la A, esto es la B, esto es la C, la D, la E, la F, la G y la H. Y podríamos seguir completando todo nuestro alfabeto. Tenemos una codificación muy similar a la que usa el computador en la realidad, ¿sí? Fíjense que este número en binario solo con ceros y 1 representa la letra C. Este otro, solo con ceros y 1, representa la letra F. Y así sucesivamente. Podríamos llegar hasta la Z, inclusive usar un espacio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ceros y 1? Porque desde que comenzó esta pequeña charla que tengo contigo, solo hablo de ceros y 1. ¿Por qué? Porque en el computador, que trabaja con corriente eléctrica, a pesar de que no nos haga nada, puede pasar corriente o no pasar corriente. Y esa es la base de la electrónica moderna. Pero bien, vayamos a hacer un juego entonces al respecto, y para eso les voy a pedir que hagan un poquito de manualidades. Yo voy a mostrar el trabajo ya hecho, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas.
Bueno, Diego, ¿nos cuentas qué hiciste? Sí, bueno, elegí dos palabras Ajá. que están expresadas en el código binario que está aquí. Y bueno, con este código se puede hacer realmente lo que uno quiera. Se pueden hacer diferentes frases, palabras, es todo un vocabulario. Y bueno, ahora les voy a dar vuelta para que vean un poco cómo funciona. Como pueden ver, la A representa al número 0. Como pueden ver, tenemos aquí 3A, por lo tanto 3-0, por lo tanto tenemos 3A. Como pueden ver, la palabra dice agua pura. Ahí está la representación matemática. ¿Y qué te pareció este mecanismo? No, me parece que es súper interesante e inteligente en el sentido de que solamente se ocupan dos números y se puede hacer todo un vocabulario, toda una frase. Es súper interesante poder desarrollar la escritura a base de solamente dos números. Muy bien, gracias, Diego. Nada. Manuel, ¿qué te tocó a ti? Lo mismo, formar una palabra en base a un código binario. Y bueno, como pueden ver, mi palabra elegida es la del nombre de mi escuela, la Escuela de Ingeniería en Transporte. Y como pueden ver, al igual que Diego, también se puede escribir una representación binaria en cuanto a unos y ceros. Y quería la palabra transporte. Cuéntame, ¿qué te pareció y dónde más aplicarías esto? Me pareció interesante, no había pensado que también se pudieran escribir palabras o frases en un código, digamos, tan básico como un binario, en representación de 1 y 0. Y bueno, y alguna forma de aplicarlo tal vez podría ser, no sé, en algún tipo de digamos, de conversación. Pues si es que alguien está aburrido o quiere mandar un mensaje, digamos, un poco encriptado, que alguien nomás sepa el significado, podría escribirlo o representarlo fácilmente en código binario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias chicos por participar. No, gracias a ustedes. Gracias.